La idea de que la disyuntiva principal no es derecha e izquierda, sino cultura autoritaria y cultura liberal, es el centro o uno de los núcleos de mi último libro, Abadón. Este libro que voy a presentar, y desde ya lo estoy invitando, el jueves 24 de mayo a las 18:30 horas en el Teatro Real, con entrada libre y gratuita hasta que se colme la sala. Este libro, Abadón, plantea, entre otras cosas, que la disyuntiva principal es cultura liberal y cultura autoritaria. ¿Y por qué es la disyuntiva principal? Porque cada una de ellas engloba izquierdas y derechas. Hay izquierdas y derechas liberales y hay izquierdas y derechas autoritarias, ¿no? Dentro de estos dos espacios culturales hay izquierdas y derechas. Por lo tanto, la disyuntiva principal no es izquierda y derecha, sino cultura liberal y cultura autoritaria, ¿no? Esos espacios que se distinguen por la actitud de la gente frente al poder, ¿no? Están aquellos que aprueban, que sienten que es mejor el poder personalista, vertical, y aquellos que a esa modalidad de poder la sienten como indignificante, como negativa, que se sienten oprimidos por la sola presencia de un líder omnipresente y todopoderoso. Y están los otros, los que creen que el poder debe ser así para ser efectivo y para poder hacer el bien, porque en la sociedad plural, en la sociedad abierta, lo que ven es debilidad, lo que ven es peligros y acechanzas. Esto es el centro, le decía, de mi libro Abadón, y tengo la sensación de que los acontecimientos nos van mostrando claramente que este es un instrumento válido para entender, para dilucidar la realidad, que es una clave de interpretación válida de los acontecimientos. Por ejemplo, veamos lo que ocurrió en las urnas francesas. En la primera vuelta ganan Emmanuel Macron y Marine Le Pen y pasan al balotaje. ¿Y qué es lo que encontramos en el balotaje? Bueno, el triunfo de Emmanuel Macron y una Europa que suspira aliviada. Emmanuel Macron, este joven socialdemócrata de la vertiente liberal, y ya voy a explicar qué es eso, conjuró el riesgo del populismo de ultraderecha haciéndose cargo totalmente del gobierno de Francia. Si hubiera logrado el populismo de derecha gobernar Francia, Francia hubiera emprendido la salida de la Unión Europea, hubiera enterrado la moneda europea, el euro, y hubiera desenterrado la antigua moneda francesa, el franco, y se hubiera sumado a la ola de desglobalización que está avanzando también por las potencias del mundo capitalista. Que no pasara eso fue gracias a este joven socialdemócrata de la vertiente liberal llamado Emmanuel Macron. Y Europa suspiró aliviada. No había ganado la energúmena del Frente Nacional, el populismo de ultraderecha. Sin embargo, cuando uno se asoma a las cifras y ve cómo se dividieron los votos en la primera vuelta y cómo se dividieron en la segunda vuelta, ve claramente que el fenómeno de las urnas fue el crecimiento del populismo de la ultraderecha. Pensemos que en el 2002 había sido el gran batacazo del partido ultraderechista Frente Nacional, cuando el padre de la actual candidata, o sea, cuando el fundador del Frente Nacional, Jean-Marie Le Pen, le logró ganar en la primera vuelta el segundo puesto al socialista Lionel Jospin y entró al balotaje, en el cual compitió contra Jacques Chirac. En aquel momento, que fue
titulares en los diarios de todo el mundo. La ultraderecha desbancaba a uno de los partidos tradicionales franceses y entraba a la segunda vuelta. En aquel momento, Jean-Marie Le Pen había sacado el 16% de los votos y con eso había superado a Lionel Jospin, ex primer ministro. Y en la segunda vuelta, contra Chirac, subió un solo punto, logró el 17%. Y Jacques Chirac sumó todos los votos de la Francia de la cultura liberal, aquella que no quiso entregarle el gobierno francés al populismo, o sea, no se lo quiso entregar a la cultura autoritaria, en este caso expresada por la ultraderecha, sumó más del 82% de los votos. Miremos ahora qué diferente. En la primera vuelta, Marine Le Pen logró más del 23% de los votos. O sea, logró más de 7 puntos de lo que había logrado su padre en el 2002, cuando fue el gran batacazo de la ultraderecha. Y en la segunda vuelta, contra Macron, no fue 82-17, como fue el balotaje entre Chirac y Le Pen padre. Ahora fue 63 contra 34. Miren cómo se achica la diferencia entre la cultura autoritaria y la cultura liberal. La cultura liberal había alcanzado el 82%, ahora bajó el 63%. Fue un gran logro de Macron. Y se justifica que Europa suspire aliviada, pero eso no quiere decir que el fenómeno más significativo haya sido el crecimiento de esa expresión de la cultura autoritaria que es el ultraderechista Frente Nacional. ¿Y cómo se explica ese crecimiento? Miren los votos en la primera vuelta y van a ver claramente cómo el grueso posiblemente la totalidad de los votos de Dupont-Aignan, que fue un candidato de derecha dura, pero sacó apenitas, un puñadito de votos. Ese puñadito de votos fue en el balotaje para Marine Le Pen. Pero eso no explica el salto que dio Marine Le Pen. Marine Le Pen sacó 10 puntos más. Su padre en el balotaje había sumado un solo punto porcentual. Ella sumó más de 10 puntos porcentuales. Más de 10 puntos porcentuales. ¿Qué explica esa ola de votos que se incorporaron a Marine Le Pen en el balotaje? Los votos de Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon es el líder de Francia insumisa. Así se llama la versión francesa de lo que en España se denomina Podemos y lidera Pablo Iglesias. Mélenchon es el populismo de izquierda, reivindica al chavismo, incluso ha reivindicado al kirchnerismo, se identifica con los movimientos políticos populistas de la izquierda latinoamericana. Sacó el 17% de los votos Mélenchon en la primera vuelta. Lo empató a François Fillon, o sea, sacó casi la misma cantidad de votos que sacó la derecha tradicional, los llamados gaullistas. ¿Dónde fue ese 17% en el balotaje? No fueron Emmanuel Macron. No fueron Emmanuel Macron. La izquierda populista, o sea, la izquierda que habita el universo de la cultura autoritaria, donde también está la derecha populista, fue hacia la ultraderechista Marine Le Pen. Los votantes de Mélenchon en el balotaje o no fueron a votar, o sea, no fueron a votarlo a Macron para cerrarle la puerta a la ultraderecha, o no fueron a votar, o fueron y votaron por Le Pen. Esta es una prueba de que la cultura autoritaria está por encima de si es de izquierda o de derecha. La aberración a lo liberal, mucho más si es un liberal progresista, como el joven Emmanuel Macron. En Francia habían gobernado liberales de centro derecha, o sea, liberales conservadores, como por ejemplo Valéry Giscard d'Estaing. Pero Emmanuel Macron, igual que Manuel Valls, el primer ministro del gobierno de François Hollande, representan a la socialdemocracia de vertiente liberal.
o al liberalismo de vertiente socialdemócrata, o sea, lo que yo llamo liberal progresista, y allá llaman los social liberales. Esos son los más aborrecidos desde la cultura autoritaria, ya sea desde su derecha o desde su izquierda. Ahí se vio claramente. ¿Con quién se identificaba Mélenchon? Con el chavismo. ¿Y qué está mostrando el chavismo? Está mostrando algo que es anacrónico, totalitario y absurdo. Para salir de este laberinto en el que quedó atrapado el gobierno de Nicolás Maduro, para salir del laberinto por arriba, como recomendaba Leopoldo Marechal, ¿qué se le ocurrió a Nicolás Maduro? Convocar una asamblea constituyente. Pero ¿cómo va a ser esa asamblea constituyente? Con voto universal y libre y plural, con todos los partidos compitiendo para ver quiénes van a ser los asambleístas que van a dictar la nueva constitución. No, no va a haber elección. Lo van a poner las comunas y lo van a poner los movimientos sociales. Todos responden al chavismo. Son los soviets del chavismo. Por eso, cuando uno mira lo que está haciendo Maduro por estas horas, no lo tiene que entender pensando en lo que fue aquel espontáneo y efímero movimiento insurreccional de la Francia de 1871, lo que se conoce como la Comuna de París, ¿no? Cuando la Francia en la que acababa de caer Napoleón III y se erigía en Versalles un gobierno que respondía al Kaiser prusiano Guillermo I, se levantó París y fue una insurrección espontánea, natural, desde la base. También fue muy efímera. No es la Comuna de París lo que inspira este movimiento, esta constitución comunal que dice que quiere hacer Nicolás Maduro. Lo inspira el Octubre Rojo de 1917. ¿Y qué fue el Octubre Rojo de 1917? El golpe de mano que los bolcheviques dieron contra los mencheviques y llevaron a Lenin al poder. Y Lenin hizo el régimen de partido único. Si Kerensky, quien encabezaba ese gobierno transicional surgido del derrumbe, de la caída del zarismo y del último zar, Nicolás Romanov, si Kerensky y los mencheviques, que era su facción, mencheviques y bolcheviques eran facciones del llamado Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia, que había nacido un par de años antes en Minsk, la capital de Bielorrusia. Los mencheviques fueron quienes encabezaron el gobierno transicional, primero con Martov y luego con Kerensky. Si Kerensky hubiera logrado hacer las primeras elecciones libres y plurales de la historia de Rusia, los bolcheviques no hubieran ganado. Pero Lenin proclamó todo el poder a los soviets. Y los soviets eran consejos de trabajadores que habían creado y que manejaban los bolcheviques. Por eso hicieron el golpe de mano y le dieron todo el poder a Lenin. Y Lenin enterró las urnas y creó el régimen de partido único. En ese momento había expectativa, porque no había, era un hecho sin pasado. Era un hecho sin pasado, por lo tanto, la promesa de Marx de que el socialismo era el camino hacia el comunismo libertario y que había que hacer la dictadura del proletariado era una posibilidad. Podía estar naciendo la sociedad de los iguales, la sociedad sin la explotación del hombre por el hombre. 100 años después, sabemos que lo que nació fue un régimen totalitario que cometió genocidios y que creó una economía, el colectivismo de planificación centralizada, que terminó fracasando, o por colapso total y derrumbe, o reciclándose al capitalismo, pero fracasó. Esto lo vemos 100 años después. 100 años después vemos que la creación de Lenin, el régimen de partido único, fue lo que utilizó Hitler y fue lo que utilizó Mussolini, además de los dictadores comunistas que crearon estados policiales. 100 años después sabemos que lo que está proponiendo Nicolás Maduro es totalitario, es anacrónico y también es absurdo. Sería muy bueno que prosperen las iniciativas, que ya es muy alentador que salga de tantos sectores, prácticamente de todo el arco político, para tumbar esta decisión de la Corte tan triste, esta marcha atrás
respecto a lo que son los crímenes de lesa humanidad, el llamado 2x1. Ojalá que se revierta esa decisión oscura de la Corte Suprema. Pero más allá de eso, también es interesante analizar las conductas. El gobierno que encabeza Macri demoró en tener una reacción contundente. Demoró, y esa demora es criticable, pero finalmente la tuvo, y la tuvo de manera contundente, a la actitud contraria al 2x1, ¿no? La tuvo de manera contundente. Es para cuestionarle la demora, una demora que nos revela algo que ya sabíamos. A Macri nunca le interesó demasiado el tema de las violaciones a los derechos humanos en la época de la dictadura. Ahora, convengamos, la utilización del 2x1 para arremeter contra Macri y contra el gobierno es un uso horrible, uno más de los tantos usos horribles de las banderas de los derechos humanos. Es hacer política, ¿no?, con las banderas de los derechos humanos y hacer política de manera ridícula, porque cuando Macri era un joven que estaba en otra cosa y no le importaba lo que estaba ocurriendo en la dictadura, Néstor y Cristina Kirchner eran dos jóvenes abogados que empezaban a quedarse con las casas de los que se endeudaban y las perdían por la circular 1050, uno de los instrumentos más expoliadores y horribles que creó la dictadura militar. Néstor y Cristina, ¿no?, que no eran jóvenes despolitizados como Macri, eran politizados, y muchos de los desaparecidos eran compañeros de ellos, del partido peronista, no hicieron un solo habeas corpus. Por lo tanto, es inmensamente hipócrita, además de un striptease, ¿no?, respecto a la verdadera intención de usar los derechos humanos como instrumento para crear poder, para atacar a los otros. Eso es lo que están haciendo, eso es lo que desnudaron. Macri mostró una vez más que a él no fue un tema que le hubiera interesado antes. El kirchnerismo mostró una vez más una inmensa hipocresía con este tema y una tremenda voluntad de usar políticamente algo que debe conservarse limpio y al margen de ese tipo de utilizaciones. Vamos a un corte muy breve y después les recuerdo nuestra cita el 24 de mayo en el Teatro Real. En el cierre les repito la invitación. El jueves 24 de mayo, con entrada libre y gratuita hasta que se colme el Teatro Real. Allí a las 18:30 horas vamos a estar presentando Abadón, un libro que habla sobre la desglobalización y los monstruos que se incuban en las grietas. Espero verlo. Hasta la próxima.